Buenas tardes a todos. En honor al tiempo vamos a empezar así, no se hace tan largo la cosa. Me voy a presentar, soy el doctor Juan Vidales, médico, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Trabajé como internista durante muchos años, me recibí en el año 1977. Fui profesor de farmacología en la Universidad de Buenos Aires y en la de El Salvador. Y en todo este tiempo he recorrido un camino bastante interesante e intenso en relación a lo que es la medicina clínica en particular. Cuando yo me recibí de médico, en la materia nutrición se daba en un lapso de 2 semanas y se incitaba y se decía que la gente, si no comía carne, se enfermaba. Un poco más o menos como para resumirlo. Evidentemente, de aquella época, hace 30 y pico de años hasta ahora, hemos avanzado, pero muy poco. Muy poco. Yo siempre hago referencia a lo que pasó y lo que está pasando con el cigarrillo. En la década del 50 se estableció fehacientemente que el cigarrillo y el cáncer tenían una relación directa. Se hicieron numerosos estudios de investigación que a posteriori llegaron a esa conclusión. Hoy nadie tiene duda de lo que pasa con el cigarrillo y la salud. Sin embargo, todavía el cigarrillo sigue siendo un comercio, sigue siendo un trabajo, digamos, sigue siendo algo difícil de erradicar. Pasaron 70 años desde el descubrimiento fehaciente de lo que pasaba. A mí me parece que con el alimento van a pasar 700. Y ahora vamos a ver por qué. Yo les voy a tratar de resumir y traducir al lenguaje popular qué es lo que pasa con el alimento y las enfermedades en la actualidad. Fundamentalmente lo que pasa en Occidente. ¿Por qué estamos como estamos? Hace muchos años Hipócrates dijo que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Si hubiéramos seguido el consejo de este pensador, porque en aquella época no se tenía conocimiento, se pensaba más de lo que se sabía. Hoy es al revés, a la inversa. Hoy se sabe mucho y se piensa poco. Por eso a veces no nos salen las cosas como deberían salir. Si le hubiéramos hecho caso, hoy más del 60% de los ingresos hospitalarios se deben a patologías que tienen alguna u otra relación con la comida. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué? Por los hábitos, las costumbres y las tradiciones que se han formado. Repetir una conducta en forma sistemática constituye un hábito. Cuando ese hábito se repite y se lo adopta socialmente, se genera lo que se llama una costumbre. Y esas costumbres, cuando se pasan de generación en generación, forman lo que se llama una tradición. Ahora, si este mecanismo, que ahora vamos a ver cómo está apoyado por el cerebro, si este mecanismo uno lo establece en el ámbito de la ignorancia, no lo digo peyorativamente, digo en un ámbito de desconocimiento médico, lo que se genera, que es lo que nos pasó, es la instalación de hábitos negativos, insalubres, que se mantienen en el tiempo por estas tradiciones. Esto obviamente tiene un sustento biológico. El cerebro, cuanto menos trabaja, cuanto más se lo condiciona, mejor. O sea, nosotros tenemos un aparato, un núcleo en el medio del cerebro que se llama hipotálamo, donde están el centro del apetito y de la saciedad. A partir de ahí hay múltiples conexiones y cientos de neuronas que se conectan por transmisores hormonales, químicos, etc. Y hacen que el cerebro se condicione creando un hábito. ¿Para qué? Para que automáticamente las cosas se hagan sin esfuerzo. El cerebro sigue la ley del menor esfuerzo. Una vez que uno lo condiciona, después es muy difícil volver atrás. Y obviamente estos hábitos que hemos adquirido han tenido un sustento psicosocial, porque intervienen relaciones de cultura, es decir, no es lo mismo cómo se come en una parte del mundo que en otra,
las tradiciones tienen que ver también con condicionamientos religiosos, culturales, etc. Esto ha generado, como decía, hábitos alimentarios que enferman y que son muy difíciles de modificar. Las personas desconocen en general a dónde conduce cada hábito. Los sectores afectados conspiran para que estos malos hábitos no se modifiquen. Obviamente que es muy difícil plantearle a un productor ganadero que no hay que comer carne, que tiene que dedicarse a otra cosa. Como para dar un ejemplo, pero de eso hay cientos, ¿no es cierto? Y nosotros, los profesionales de la salud, no transmitimos la información necesaria a los pacientes. Esto es algo que va a llevar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, porque pese al conocimiento que hoy se tiene, la mayoría de nosotros no hace lo que debe hacer. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. En general los médicos no hacen hincapié en la alimentación como un tratamiento. Si viene a mi consultorio un paciente diabético tipo 2 que no tenga un déficit congénito genético hereditario de insulina, yo como profesional sé que dependiendo del grado evolutivo que haya tenido esa enfermedad, puedo curarlo, comillas, curarlo, si le doy un régimen vegano. La diabetes tipo 2 se cura con un régimen vegano. De manera que yo estoy faltando a mi profesión si no le digo al paciente, por lo menos intento que lo haga. Después el paciente está en su derecho a comer o comer como quiera. Solo se recomiendan pautas universales. Hay que comer más frutas, hay que comer más vegetales, comer un poco menos de carne. Estas son indicaciones generales, son cosas que no conducen a nada a la larga, porque lo que vimos anterior, el hábito es mucho más fuerte. No existe convencimiento de las ventajas que tiene la alimentación, porque además, si uno le da una recomendación y la sigue una semana y después la abandona, eso no tiene valor, o sea, se pierde enseguida, se diluye. En la antigüedad, cuando una persona tenía un ataque de Gotak y no se sabía y no había ninguna medicina, se curaba con el reposo y con el ayuno. El ayuno se mantenía durante días y la persona le bajaba el ácido úrico metabólicamente y desaparecía la sintomatología. Cuando volvían a comer, bueno, la gota es la típica enfermedad de los reyes, ¿no es cierto? Porque eran los que estaban en aquella época los únicos que comían carne y tenían una alteración terrible del ácido úrico por la ingesta de carne. Entonces, al no haber un convencimiento sobre las reales bondades del alimento y sabiendo que el paciente tiene un cumplimiento bajo, justamente porque tiene instalados otros hábitos que hay que cambiar, la medicación se impone como conducta de la primera consulta. Entonces alguien va a un médico con un problema de colesterol y antes, ya en la primera consulta se le da una pastilla que no son inocuas, tienen muchos problemas, traen muchos efectos adversos y que termina conspirando contra la propia salud del paciente. O sea, le agregamos un segundo problema. El vegetarianismo no forma parte de la formación de los profesionales de la nutrición. Se menciona como una terapia alternativa o se menciona como algo secundario, pero no se le da valor, el verdadero valor que tiene. Esto hace que la persona mal alimentada no necesariamente se siente enferma. Por eso no ve una justificación para cambiar los hábitos. O sea, alguien que tiene un poco de sobrepeso, que tiene un diámetro de cintura más elevado del que debe tener, que tiene los triglicéridos altos, el azúcar elevada, presión alta, mientras no tenga un síntoma que lo lleve a consultar, no ve en riesgo su salud y no tiene ninguna necesidad para modificarlo. Por eso la importancia que tiene la medicina en la pesquisa y en la intervención en este momento. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es el incremento elevadísimo que se ha provocado en los últimos 50 años de las enfermedades llamadas metabólicas, que después les voy a dar una lista de cuáles son, que están generando un problema real de salud pública.
Se la llama epidemia transmisible no biológica y ya constituyen un problema muy serio a nivel del costo en salud. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, vamos a tratar de ir resumiendo y de paso entendiendo por qué uno, siendo vegetariano, puede cambiar el mundo tranquilamente. Que obviamente la gente común o el médico de la medicina común no dispone. La medicina tradicional o la medicina ortodoxa, obviamente al amparo de los laboratorios y las grandes corporaciones, está todo el tiempo sacando artículos y trabajos donde demuestran que a propósito de 2 casos, 3 casos, bueno, tome esto que es bueno, tome lo otro, y resulta que terminamos gastando fortunas en algo que realmente no sirve para nada. A veces en medicina la evidencia de hoy es la mentira de mañana, ¿no? Pero bueno, acá esta gente lo que ha demostrado también es una altísima incidencia entre las grasas y el Alzheimer. Siguiente. Pero hay una cosa que yo les quería comentar hoy, es importante que esto tiene poca difusión y me interesaría que se lo lleven como algo que se está investigando y que es muy importante. A todo lo que nosotros vimos, hay un tema que tiene que ver particularmente con la carne, que es esta. Cuando uno come carne, está ingiriendo una sustancia que no está presente en el cuerpo humano, en el ser humano, y que provoca una reacción inflamatoria porque nos es extraña. Esto, sí, está bien, déjalo. Esto empezó a llamar la atención de la investigación. Lamentablemente a veces las guerras son las que nos dan este tipo de pistas, ¿no?, para empezar a investigar. Pero no sé si habrán escuchado, habrán sentido autopsias de chicos muy chiquititos ya demostraban que las arterias tenían una placa, la formación de una placa, que es lo que iba a ser la futura arteriosclerosis del mañana. O sea, chicos de 5, 6 o 7 años. Esto se lo está relacionando ahora con esto que les voy a contar. Se trata del ácido 5-neuramínico o N-acetilneuramínico, que pertenece a una familia una familia de azúcares que está muy ampliamente difundido en todo el reino animal, pero no está ni en los vegetales ni en el hombre. Se suele acumular selectivamente en tumores, por eso se reavivó la teoría que tendía a establecer las relaciones en que la ingesta de carne estaba directamente relacionada con el cáncer, enfermedades coronarias y patologías inflamatorias. El kit de la cuestión acá es la siguiente. Ajit Barki, que es un investigador hindú que se radicó hace muchísimos años en Estados Unidos, tomó muestras de tejido de 60 humanos de diversos grupos étnicos y encontró que faltaba una forma muy particular de este ácido siálico. Los ácidos siálicos, se los llama así genéricamente, son un grupo de azúcares que está distribuido en todas las células del organismo, fundamentalmente en la membrana celular, y participa en procesos de transmisión de impulso, de bloqueo de infecciones, directa o indirectamente. Y no se encuentra en el hombre, pero sí en otros mamíferos, incluido el mono. Cuando en el año 98, fíjense el tiempo hace que ya esto se sabe, se encuentra la explicación de dónde se obtenía. Es decir, se consigue mediante una enzima, o sea, cuando uno, digamos, come la carne, hay una enzima hidroxilasa que es codificada por un gen y metaboliza esta sustancia. Nosotros no tenemos el gen, pero no tenemos esta enzima. Este gen aparentemente desapareció, o mejor dicho, la expresión de este gen desapareció en algún proceso de hominización. Tampoco se encontró en los esqueletos de Neandertal, no se halló evidencia. ¿Qué hizo Ajit Barki? Agarró a estudiantes de su doctorado y los hizo ingerir voluntariamente, creo que debe haber sido voluntariamente, disuelta en agua, y entonces comprobó
que se depositaba en los órganos y tejidos y que era reconocida como una sustancia extraña no humana. ¿Esto qué hace? Cuando uno incorpora algo que no es conocido, proteínas extrañas, y esto lo que pasa es que me extendería mucho, pero si no es lindo para explicar el tema de la celiaquía, de la proteína del trigo, lo que ha provocado, que es uno de los es un vegetal que no ha ayudado mucho a la humanidad, pero bueno, habría que explicar largo esto. El organismo lo ve como algo extraño, lo que hace, le manda anticuerpos, lo bloquea, para que se defiende. En la defensa genera un proceso inflamatorio. Depende de dónde se concentre ese proceso inflamatorio, pasa lo que nos está pasando, o sea, forma lo que se llama el fenómeno de placa. No sé si lo habrán escuchado, es un término muy médico, pero es la puerta de entrada de la arteriosclerosis, o sea, la puerta de entrada del ateroma, la puerta de entrada de lo que va a dar después la trombosis, lo que va a generar el infarto, el accidente vascular, etcétera, etcétera. Sin fenómeno de placa no hay depósito de colesterol. O sea, se supone que un vegano de nacimiento no debería tener ninguna de estas patologías ni debería tener depósito de colesterol en ningún lado. Esto explica entonces este flujo de anticuerpos que hay tras la ingesta de estas proteínas y la ligación que tiene con un montón de enfermedades, incluida también el Alzheimer. ¿Cómo lo ingerimos? Bueno, se estudió una cantidad importante de alimentos y las cifras diarias ingeridas estarían en el rango de los 10.000 microgramos para la carne vacuna, 5.000 para el cerdo, cordero, queso de cabra, 800 para el salmón, 700 para los lácteos, etc. Bueno, el que menos tiene es la carne de pollo, pavo, atún y bacalao, siendo 0 para el reino vegetal. O sea, que el atún, el pavo o el bacalao tengan poco ácido acetileuramínico no quiere decir que sean buenos para el consumo. Lo aclaro, por favor. Es decir, simplemente en este punto del problema de la alimentación es la cantidad o cómo se concentra en cada alimento. La conclusión: todos los productos de procedencia animal no son inocuos cuando los consume el hombre. Debemos promover mayores y más profundas investigaciones que están relacionadas con nuestra propia salud y también con la naturaleza íntima del proceso de hominización. Yo podría parar acá con una última frase y esperar las preguntas de ustedes, o si quieren sigo y les muestro cuáles son las enfermedades que menos tenemos, como ustedes quieran. ¿Quieren? ¿Seguimos? Ok. Seguimos. ¿Qué pasa? O sea, frente a todos estos problemas, o sea, lo que hablamos, más este proceso del 5-neuramínico, distintas entidades reconocidas en el mundo expresan recomendaciones, siguen expresando recomendaciones, pero no ninguna medida de fondo. O sea, hay que comer menos grasas animales, hay que incrementar las fibras, las frutas, los vegetales en general. Esto, como dije al principio, no sirve de mucho. ¿Qué pasa a los vegetarianos? ¿Cuáles son los beneficios reales? Hay menor incidencia de obesidad. Bueno, obviamente la obesidad es la segunda causa de muerte en América de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Hay menos incidencia de diabetes tipo 2, 80% más de riesgo en los no vegetarianos. Hay menos hipertensión arterial, menos enfermedad cardiovascular. Hay 31% menos de riesgo en varones y 20% menos en mujeres, estudios con más de 75.000 personas. Yo lo que les decía, es muy difícil hacer estudios randomizados si uno no cuenta con un aparato corporativo que lo banque, ¿no? O sea, por eso a veces a nosotros lo que nos asiste a los vegetarianos es más el peso de la historia y de la demostración práctica. Yo estoy por hacer ahora una encuesta, la tengo preparada, voy a distribuirla en todas las terapias intensivas que me lo permiten. La idea es comprobar después de 2 o 3 años qué cantidad de pacientes se asisten y que son vegetarianos y cuánto tiempo llevan vegetarianos. El resultado lo tengo más o menos calculado, pero lo importante es poder terminar esa encuesta que tenga peso científico y que pueda hacer una demostración.
La proteína animal, como habíamos visto antes en el tema de las grasas, aumenta el colesterol. La proteína de los vegetales la baja. Las vitaminas C y E impiden la oxidación del colesterol malo. Los fitoquímicos impiden la formación de la placa de ateroma. El hierro en exceso aumenta el riesgo cardiovascular. Esto es un tema que lo comento así rápidamente porque es algo que se dice, bueno, una de las primeras cosas que se nos acusa a los vegetarianos es que somos anémicos, a los veganos peor. Las cifras de hematocrito, de hemoglobina, se establecieron aleatoriamente, o sea, fueron dadas por, al igual que los valores normales de azúcar y demás. El hierro es tóxico, y el hierro en exceso es tóxico, y el hierro que no se usa se deposita en el hígado. El hierro del animal, de las grasas, que viene con las proteínas animales, es un hierro férrico, con 3 átomos, y tiene una facilidad para entrar terrible, así como tiene facilidad para entrar lo tóxico que es. El hierro vegetal es un hierro ferroso, que tiene una particularidad de que se absorbe solamente lo que se necesita, y se absorbe muy fácil si uno lo necesita. Se absorbe con dificultad si uno no lo necesita. O sea que el hierro del vegetal es un hierro a nuestra medida. ¿Dónde hay factor intrínseco? ¿Cómo? La gente que tiene factor intrínseco. Eso, bueno, por ejemplo, una persona que no tiene estómago, decís, o que tiene problemas. ¿Viste esa gente que tiene un tipo de anemia por el factor intrínseco? No, pero eso es por la ¿cómo se llama? Por la vitamina B, que se necesita para activar el factor intrínseco. Pensé que te referías a eso. Eso, la B12 es nuestro karma, digamos. Pero eso hasta hoy está en discusión, porque hay si vos realmente tenés una alimentación balanceada y no te pasás con los hidratos de carbono simple, la flora que generás a nivel del tubo digestivo bajo genera B12. ¿Y sabés cómo se absorbe? De ahí va directamente por porta al hígado. Es la manera más extraordinaria de tener B12. Pero hay que tener una alimentación vegetariana muy balanceada. Y sin un suplemento. Sigamos. Cáncer, menor incidencia en vegetarianos y menos en veganos. Los no vegetarianos tienen 54% más riesgo de cáncer de próstata, 88% más de riesgo de cáncer colorectal. Por supuesto, yo no estoy, digamos, obligado a decirle a los pacientes que se tienen que hacer a partir de los 50 años una colonoscopía por... Ahora, un vegetariano, un vegano, esto prácticamente no existe. Cáncer de colon no existe en un vegetariano. Los lácteos aumentan el riesgo de cáncer de próstata. El cáncer, la fibra protege, obviamente, así. Osteoporosis, otro de los estigmas que nos ponen, el tema del calcio. Bueno, preguntas. Quería hacer una pregunta con respecto a las carnes y a las leches, porque a mí siempre me preguntan, porque bueno, soy vegetariana y todo eso. Entonces me dicen, bueno, pero vos cómo haces para reemplazar. Y ahora la cuestión es, si la carne tiene proteína y los lácteos tienen calcio, ¿eso es realmente aprovechable y asimilable para nuestro cuerpo? No. O sea, Primero que yo no tengo que reemplazar nada. Claro, eso. Partiendo de esa base. O sea, cuando vos te digan, ¿cómo reemplazás? No sé, a lo mejor vos estás reemplazando. Tenés que contestarme. Vos estás reemplazando un alimento excelente como el que yo como por una basura, perdón, como una porquería. El micrófono. No, porque siempre hacen ese balance, que bueno que la leche tiene tanto porcentaje de calcio, pero que si uno quiere consumir es lo que, calcio, en parte te lo expliqué cuando hablé del hierro y del calcio. Los vegetales tienen todo lo que el cuerpo necesita. O sea, lo que pasa es que lo tienen en justa medida. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan a comer en exceso. O sea, un gramo de proteína por kilo de peso era una enormidad. Y sin embargo, era lo que está escrito. Vos agarrás libros de la época, yo te digo, y es lo que se decía. El calcio se obtiene de de los vegetales de hojas verdes, de los frutos secos, de las almendras, de las nueces, de la quinoa, el amaranto, no sé, todo lo que
forma parte de nuestra dieta habitual. Y el hierro, lo mismo, o sea, el hierro no es necesario incorporar ningún alimento animal para tener hierro. Es lo que expliqué antes, es al contrario, el hierro vegetal es un hierro mucho más sano y autorregulable. Si uno quiere absorber más hierro porque tiene un periodo de anemia, bueno, los médicos sabemos que le adicionamos vitamina C y el hierro ferroso con la vitamina C en conjunto se absorbe mucho más rápido. Entonces, la única vitamina C que por ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo si uno está tomando un remedio, es el pomelo. La vitamina, el jugo de pomelo no hay que tomarlo con remedios, porque tiene un componente químico que retrasa la absorción de los medicamentos, sobre todo si hay alguien que está tomando hormona tiroide o demás. Pero después, fuera de eso... Y si uno tiene exceso de hierro, usted habló de regulación. ¿Regula también? Exceso, claro, sí, por supuesto. A ver, el exceso de hierro da muchas veces patologías encubiertas. Hay una enfermedad que se llama ferrocromatosis, que es un hierro que se deposita en exceso en el hígado y trae una patología bastante severa. Pero no hay necesidad de llegar a eso para tener síntomas de intoxicación por hierro. Pero es que uno ya está intoxicado. Y no, bueno, ahí ya hay que recurrir al médico, o hay que quelarlo, sacarlo con un remedio, pero después regularlo con... No, hay medicación especial, pero es una enfermedad eso, ¿eh? O sea, lo que nosotros, el hierro en exceso, cuando yo hablo de exceso que provoca la alimentación cárnica, no trae esa patología tan extrema, sino lo que trae es es decir, va intoxicando y va depositando y va produciendo hígado graso. Yo me quedé con la regulación en los vegetales. No, el vegetal, la regulación me refiero a que vos con el vegetal, cuando cubriste la cuota de absorción, automáticamente el resto lo eliminás. No hay manera de acumular el ferroso. ¿Entendés? Pero cuando ya lo tenés es mucho más difícil sacarlo del organismo. Obvio, el férrico. Una consulta que es, no sé si tal vez también es fácil, pero yo soy vegetariana y mi marido no. De hecho, mi suegro, que tiene 87 años, es un señor de campo y todavía hoy se toma los vasos de leche, así, y obviamente mucha grasa y todo, y tiene el colesterol perfecto y parece que vive 100 años más. Sí, bueno. Y mi marido, por ejemplo, me dice, Por no, ejemplo, claro, un ejemplo, Pero pero que leche toma. entonces... Sí, no sé quién dio una conferencia muy linda ayer que decía que la mamá le seguía vendiendo carne de todas las formas porque ella entendía que eso, o sea, primero que la excepción es lo que hace la regla, ¿no? O sea, también hay gente de 110 años que fuma, entonces uno, bueno... Y nadie diría que llegó a los 110 por fumar. Claro, algunas conclusiones a veces se sacan de eso. Pero la leche no, la leche tiene es lo mismo que el huevo. O sea, la proteína del huevo tiene una sustancia que se llama avidina que impide la absorción del resto de las proteínas. Y la yema, como sabemos, tiene colesterol en exceso, no es un alimento sano para la salud. El tema de convivir con un no vegetariano es algo que vas a tener que... Me imagino que el bebé va a ser vegano, ¿no? Claro. Sí, tenés que ganarla. Sí. ¿La B12 de las algas se absorbe bien? Depende. Pero sí. Hay un alga nori, algunas de esas sí tienen... lo que pasa es que nosotros necesitamos muy poquitita B12, no es tanto. De todas formas, yo te sugiero que si vas a dejarlo supeditado a comer el alga, por ahí te conviene más un suplemento. No sé, si no, habría que consumir regularmente. Algunos lo que hacen es la incorporan al alga en el cereal del desayuno. Si lográs balancear eso, ahí yo te diría que te quedes tranquila porque vas a tener lo que necesitas. Sí. Usted había hablado que podía explicar después por qué era nocivo comer, desde el punto de vista de salud, pescados y mariscos. Sí. Y bueno, entonces... Sí,
El pescado no metaboliza. O sea, lo que come no tiene hígado, tiene un hígado muy rudimentario. Entonces, el pescado tiene... vos te comés lo que comió el pescado. Punto número 1. Entonces, ojo de dónde viene ese pescado. Marisco, el maría roja, etcétera, etcétera. El marisco tiene grasa saturada. O sea, no es bueno para la salud. Y en el caso particular del pescado, el problema grave que hay hoy en el mundo, incluso la Asociación Médica Americana en los Estados Unidos, recomendó bajar la ingesta de pescado cuando había recomendado aumentar por el tema de los antioxidantes y demás, justamente por la contaminación. Puedes comer arsénico, mercurio, y se vieron casos de intoxicación de metales pesados justamente por la contaminación de las aguas. O sea, no es algo o sea, se podría ingerir en una época, sobre todo cuando uno está haciendo la transición de omnívoro a vegetariano, es muy común que quede el pescado como último recurso, y después es lo último que uno deja, ¿no? No es una mala técnica si el objetivo final es que la persona se haga vegetariana. En ese caso yo recomendaría pescado de agua de mar profunda, peces que estén o que vengan de una procedencia segura. Hoy ni siquiera el salmón es de procedencia segura. Ustedes habrán visto que se cría en piletones y le dan de comer alimento balanceado. Es un disparate. Bueno, las vacas comen alimento balanceado. O sea, la vaca hoy tiene una grasa, los famosos feedlot y todo eso tienen una cantidad de grasa pero terriblemente superior a lo que tenían antes, o la vaca que camina y come pasto. Para acidificar el cuerpo, para alcalinizar el cuerpo, en realidad, ¿qué recomendás? ¿Y para qué lo querés alcalinizar? Porque dicen que en realidad es necesario alcalinizar el cuerpo. Por eso, cuando se escucha No, yo eso no, mira, como médico no te puedo decir que eso está bien, porque esas cosas de algunos dicen alcalinizar, otros acidificar. Mira, yo acidifico la orina cuando hay una infección urinaria, por ejemplo, y depende del germen que sea lo puedo alcalinizar, pero es algo específico que yo busco para que un antibiótico actúe más o menos o para que la infección se te vaya más rápido. Ahora, después el resto de tener alcalino, o sea, nosotros tenemos un pH neutro que nos, digamos, que es el que nos traemos con la fisiología de nuestro cuerpo, y así funcionan todas las enzimas, funciona todo. O sea, acidificar, vos no podés llevar el pH más allá de lo que fisiológicamente tu cuerpo va a soportar porque entras en una catástrofe. Sí, pero dicen alcalinizar, en realidad, si me dice el pH es lo mismo. Comas lo que comas, el cuerpo te lo lleva a estar ¿entendés? En el pH que tiene que estar. Una cosita, el tema de la espirulina para los que entrenamos. Sí. ¿Qué es lo que tiene tan bueno que...? La espirulina es carísima. Habría que dejar de comerla para que baje de precio. Pero no... Es una proteína de alto valor biológico, es una alga también, ¿no? En realidad algunos incluso hasta la llegaban a considerar como algo intermedio entre un reino y el otro. Pero no, son proteínas de fácil digestión y metabolización. No tiene B12, como dicen que tiene. No, tiene vestigios, pero no se ensucien la boca ni los dedos con el verde de la espirulina creyendo que tienen B12 porque tiene muy poquitito. Más tienen las otras algas. Una consulta, Sí. las algas estas que la chica, Nori Kombu, leía que tienen un alto porcentaje de yodo y eso es... No, tiene, claro, o sea, El consumo, digo, porque una de claro, por eso hay que comer todo en su justa medida. O sea, pero esto es lo mismo que alguien me dice, algo que se escucha con frecuencia. Uy, pero la palta engorda. Claro, la palta engorda al que come carne, la come con palmito, con salsa golf. Ahora, si vos comes palta como parte de tu alimentación vegetariana o vegana,
¿entendés? O sea, vos tenés que comer, por eso le decía, si ella encuentra la manera, 1 gramo, 2 gramos, de incorporarlo al cereal del desayuno, ahí no tenés problema, ¿entendés? Sí. Una consulta. En cuanto a que uno pueda donar sangre, ¿no? ¿Cuánto tiempo recomienda al ser vegetariano? No hay ninguna contraindicación. Ahí tenés 2 exponentes de donación de sangre que te pueden... ¿Cuánto donan más o menos? Lo mismo que está recomendado para cualquier tipo de alimentación cada 3 meses. Pero es igual, yo soy donante voluntaria, él también, y lo hacemos cada 3 meses. Te repito lo que te dije antes, o sea, haber impuesto que un hematocrito arriba de 45 es lo normal, es una cosa que se hizo aleatoriamente, no... vos podés tener un hematocrito de 39, de 40 y estás perfectamente bien, tenés todos los glóbulos rojos que necesitas. Sí. Una consulta, consulta y anécdota. Tengo un sobrino de 11 años, mi hermana, la mamá, me llama hace un año desesperada. Ramiro, mi hijo, quiere ser vegetariano. Yo le digo, Jenny, María Eugenia, Jenny, no te preocupes, tienes que balancear. Yo soy hace 20 años y estoy mucho más saludable que cuando no era vegetariano. Y no, pero vi al médico, estaba todo desesperado. Y el médico le dijo al nene, a un nene de 10 años, dame 3 buenas razones, dame 3 buenas razones por las cuales querés ser vegetariano. Yo le dije, preguntar a ese médico que te dé 3 buenas razones por las cuales se hizo médico. Claro. Y yo quiero sugerirle a mi hermana a alguien de tu línea, no sé si atendés también a chicos, o me puedo recomendar a alguien de tu línea. Es muy difícil encontrar nutricionistas que sean vegetarianos. ¿Pediatra? Es muy difícil encontrar, tenés que buscar una nutricionista que, o sea, primero encontrar un pediatra vegetariano y después encontrar una nutricionista que sea, porque como te decía, no está en la currícula universitaria y todavía tiene gran resistencia y todavía se sigue... ¿Vos no atendés niños? No, niño no. Pero no te va a ser difícil encontrar. Yo después, si querés, te puedo recomendar. Pero el tema, es decir, la resistencia que hay es muy grande a todo nivel. Y aparte, bueno, todavía hay una cultura. Yo estuve hace 3 años en el Congreso Vegetariano de... aparte los médicos se tienen que acostumbrar a esto, a transmitirle a la gente. O sea, porque la principal función debería ser instructor. Claro, o sea, está clave. Va al médico y no dice que es vegetariano porque si aparece algo va a decir, claro, es el otro tema. Yo le decía, yo estuve en un congreso en Zaragoza y el congreso se desarrolló en el aula magna de la Facultad de Medicina de Zaragoza, que tenía un hospital, como vendría a ser el Clínicas acá, y en ese hospital la comida de los enfermos es vegana. Tengo entendido, en la Universidad de Zaragoza hay especialidad de medicina naturista para médicos. Bueno, el que dio la charla esta que yo les estoy dando a ustedes era el titular de la cátedra de medicina interna de la universidad. ¿Perdón? O sea, ¿cómo? ¿Doctor Verdonces? Sí, ¿lo conoces? Sí. Bueno, entonces, obviamente que estamos avanzando. Yo me acuerdo, fui hace 12 años a España y era muy difícil encontrar que alguien te sirviera un plato vegetariano. Te lo tenía que armar uno después de haberse peleado con un mozo. Pero, claro, de todas maneras, hoy no, hoy es está difundido y uno tiene muchas opciones. De a poco vamos avanzando. Ahora, vuelvo a decirle lo que les dije antes. Si con el tabaco tardamos 70 años y todavía estamos como estamos, no quiero ni saber porque, claro, las corporaciones y las presiones de todo lo existente, de todo lo instalado, conspira contra nosotros. O sea, fíjate, vos no podés encontrar un un pediatra vegetariano. Hay pediatras que se pelean directamente con la gente. Sí, pero sin embargo, perdóname, yo soy naturópata. Ajá. Estudié la medicina naturista, yo empecé con todo esto hace 25 años. Yo siempre cuento lo siguiente: cuando yo iba a buscar material bibliográfico, iba como un iluso a buscar libros en las librerías periféricas a la Facultad de Medicina. Sí.
me miraban con una cara, hereje que venís a buscar acá. Pero hoy veo que en las mismas librerías, en las vitrinas, hay libros de medicina alternativa, de vegetarianismo, o sea, con los libros tradicionales que se utilizan de medicina. Entonces creo que algo cambió. Sí, de todas maneras, no está, hasta que esto no esté en la currícula universitaria va a ser muy difícil. O sea, vos tenés el sistema de, es decir, vos tenés que, digamos, está claramente demostrado que un vegano es un tipo que tiene una probabilidad de enfermar, no sé, infinitesimalmente mayor que un no vegetariano. Sin embargo, está claro, pero no se lo reconoce en ningún lado. Hay un problema. Muchas veces se dice, bueno, consulte a un profesional. Obviamente que se refieren a un profesional universitario. ¿Dónde hay? Si vos dijiste que en la universidad esto no se enseña. No, bueno, y además, la presión... Se dice consulte con un profesional por otra cosa, esa es la medicina tradicional. Pero digo, yo te decía... La presión de la gente, sí. O sea, si esto crece cada vez más... bueno, eso es lo que va a ayudar. A reclamar. Sí, sí. Bueno, a ver, obviamente que algo también desde arriba va a cambiar. Seguro. No sé si habrá... Perdóname, no te quiero... No, ¿hay más preguntas? Porque por ahí... ¿Hay otra charla después? No, me parece... No. Sí. Sí. No, proteína también. El amaranto es cereal, porque le dicen pseudo cereal, pero que más concentración de proteína tiene, más que cualquier otra cosa. Lástima que está caro porque está de moda. Lo que pasa es que habría que hacerle entender a los que comen carne, que comen el amaranto, que es lo mismo que comer un antioxidante. O sea, un antioxidante en un omnívoro, 0, efecto 0. El antioxidante en los vegetarianos, potencia 100. El amaranto inflado ese que se vende tipo popcorn. Eso es la quinoa inflada. ¿El amaranto también? Sí. ¿Tiene la misma propiedad? Y un poquito menos. Ustedes recuerden una cosa, y esto me voy a pelear con, si hay algún chef acá me voy a pelear, pero recuerden una cosa que es básica. Cuanto más procesado el alimento, peor es. Cuanto más natural, mejor es. Eso ténganlo siempre presente porque es una regla básica y universal. O sea, Dios le dio al hombre todo lo que tenía en la tierra para que se alimente. El diablo le mandó al cocinero. Sí. ¿Usted recomienda limpieza hepática y intestinos y el colon para poder resolver? No es necesario. No. ¿En ningún momento la vida es necesario eso? La mejor manera de limpiar el hígado y el colon es comiendo vegano. Ya tenés, o sea, funciona todo como debe, fisiológicamente. O sea, la alimentación vegana es fisiológica. O sea, no tiene ninguna... uno no debería tener ningún trastorno a menos que venga con un problema hereditario. ¿Es lo mismo el huevo, por ejemplo, que, o sea, sé que no es lo mismo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no soy vegetariana ni vegana. La acompañé a mi hija que es vegana. Y bueno, de a poquito voy haciendo, por ejemplo... Me parece bien. Acá, mira, te vamos a contagiar todo. Tengo una señora, una vecina, que tiene gallina, pero porque dice que el marido trae al campo. Entonces le pregunté si vendía huevos. Me dijo que sí. Bueno, le compré para ella. Después al final ella no los quiere comer, pero son los que la gallina no es que están en un criadero ni nada de eso. En líneas generales, ese huevo tiene otra categoría, claro. Pero no deja de ser huevo. Claro, bueno, o sea, es malo. No es bueno. Es más sano. Hacele caso a tu hija. No coma huevo. Sí. ¿Qué pasa con las mujeres que le embarazan? Porque vi que decía que no tiene que incorporar, por ejemplo, yo me soy vegetariana hace poco, ya me sé defender
saca, pero cuando viene el tema del embarazo dicen, pero a tu hijo que no le vas a dar nada. Una mujer vegetariana o vegana tiene protección con el ácido fólico, tiene incorporando la palta básica, y después tenés todo lo que necesitas. Lo único que ahí volvemos a lo mismo, o sea, lo que deberías hacer es ajustar las calorías, pero el riesgo de tener un sobrepeso en el embarazo, que es típico hoy en la mujer omnívoro, el vegetariano no lo tiene. Entonces, lo que tenés que hacer es ajustar un poco la cantidad de alimentos que tenés que consumir, y nada más. Hay un mayor requerimiento calórico por el bebé, pero lo lógico es aumentar 8 kilos. Claro, sí, se supone que las deberías estar comiendo. Sí. Ah. Sí. No, la palta me encanta y también está muy bien, pero muchas veces combinada con algunos alimentos, a veces me encanta, a veces me cae pesada, o como que se puede combinar. Mira, yo te voy a decir cómo la como yo. A lo mejor te sirve y que nunca me cayó mal. Yo prácticamente no uso aceites, entonces hago ensaladas con todos los brotes, le agrego amaranto, le agrego quinoa, o sea, ustedes saben que la mejor manera de preparar la quinoa, el amaranto y el arroz inclusive es dejándolo 24 horas en remojo, porque se cocina solo. Después uno le da un toquecito de calor y ya está. Bueno, todo eso se lo agregas a la ensalada, y en lugar de ponerle aceite, agarras una palta, la pisás toda como una manteca y empezás a revolver todos los ingredientes. Te vas a dar cuenta que te queda todo aceitoso, una grasa sana, y te permite sentirle el gusto a todo lo que le pusiste a la ensalada. Y eso no te va a caer mal nunca. Doctor. Sí. Mucho gusto. ¿Por qué decidió ser vegetariano y cuál es su experiencia en su área de la medicina con los demás colegas? Bueno, porque básicamente yo tuve un problema de salud. Tuve una etapa de sobrepeso y consultando a mis colegas, todo lo que me proponían no me daba resultado. Entonces decidí investigar por mi cuenta, de esto ya hace más de 15 años, y me di cuenta que lo que estaba haciendo era cometiendo el error de no comer vegetales. El tóxico. O sea, el vegetal es como un cartón. Hay muchos tóxicos que están, pero no lo deja pasar. Entonces uno los lava y le saca el 80 o 90% del riesgo. En cambio con la carne no se puede hacer eso. Con el pescado, todo eso no se puede hacer eso. Porque las células tienen una membrana muy permeable y permiten la multiplicación de estos microorganismos, que por otra parte muchos de ellos aparecen en el momento mismo que el animal muere. Bueno, no voy a repetir lo que ya han repetido acá porque... Entonces, si fuéramos vegetarianos, una dieta vegetariana bien planificada es apropiada para todas las etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, lactancia, infancia, niñez y adolescencia, y no hay ninguna razón científica para excluir a los atletas. Yo lo que a veces cuestiono, y esto es, digamos, cuando vienen preguntas así muy pesadas, donde dice, bueno, pero un boxeador o un rugbyer que come 6.000 calorías, entonces la pregunta es un poco filosófica, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿justifica que haya un boxeador o un rugbyer? O sea, porque en realidad estamos haciendo, digamos, estamos tratando de que como si eso fuera la razón del alimento. No, o sea, bueno, una dieta vegana planificada es el ideal fisiológico de la alimentación humana. En realidad está demostrado que esto es así, y el que no lo entienda lamentablemente va a tener que luchar contra todas las cosas que hemos estado mencionando hasta ahora. Muchas gracias.